Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, martes 4 de agosto. Con las disculpas del caso, lamentablemente, tal como les he indicado, me he visto con este problema del COVID, ¿no? Entonces, justo se cruzó con algunos controles que tenía. La buena noticia, mis compañeros, es que estoy cada vez mejor, ¿no? Entonces, al parecer, no me está afectando en demasía. La anterior semana, la verdad, sí me sentía mal. Pero bueno, yo creo que, digamos, el hecho eh, de que estoy tomando todas las medidas en cuanto a medicación, etcétera, me está ayudando bastante, ¿no? Todavía no estoy al 100%, les soy sincero, pero me encuentro bien. Entonces, el día de hoy, por favor, no vamos a extender mucho la clase porque el doctor me ha recomendado que no esfuerce demasiado mis pulmones para hablar, ¿no? Entonces, yo sé que siempre puedo apelar a su comprensión para que podamos seguir avanzando y agradezco mucho a todas las muestras de aprecio que me han hecho sentir estos días, que en realidad muestra la calidad humana fundamentalmente de ustedes, ¿no? Entonces, con ese pequeño preámbulo y tomando en cuenta también que estamos compartiendo esta clase, o sea, en realidad vamos a grabarla, vamos a ponerla en YouTube para que tenga la mejor resolución posible y sobre esa base vamos a seguir trabajando, ¿ya? Entonces, lo que hoy día vamos a hacer es un poco incidir en la forma en la que se construyen los indicadores, ¿no? Tal como habíamos visto, los indicadores lo que nos permiten es medir los objetivos, nos permiten medir los procesos, nos permiten construir las líneas de base. No deben olvidar, mis compañeros, que una regla fundamental en este tipo de situaciones es que aquello que no se mide no se puede gestionar. Entonces, es muy importante que construyamos los indicadores para que podamos gestionar nuestros planes. Uno de ellos es la tasa de variación. ¿Qué es la tasa de variación? Es una razón entre una misma variable, pero en periodos diferentes, ¿no? Por darles una idea, aquí está la variable del año t, la relacionamos con la variable del año t-1, le restamos 1 y eso lo multiplicamos por 100. Y eso nos va a dar un X% de variación que va a tener la misma variable en el tiempo. Asimismo, podemos hacer el mismo cálculo restando la variable del año t menos la variable del año t-1 dividido entre la variable del año t-1 multiplicado por 100. Para que tengan una idea, les presentaba este dato de la variación mensual del índice general de actividad económica. Esta variación mensual del índice general de actividad económica está calculado de la forma en la que les he indicado. Es decir, por darles una idea, comparando el valor del índice en enero del 2018 versus el valor del índice en enero del 2017, nos arroja el valor de 5,7%. Entonces, este 5,7% se calcula colocando el índice del periodo T, en este caso enero del 2018, dividido entre el periodo T-1, que es el periodo T-1, en realidad no es otra cosa que el valor del mismo índice expresado como índice en el anterior año. Entonces, así es como calculamos la tasa de variación, cuánto está creciendo o cuánto está decreciendo. ¿Por qué los economistas utilizamos este tipo de indicadores? Porque este indicador nos muestra si estamos progresando o no, ¿no? Para darles una idea, ¿no? De cómo se hace este tipo
de cálculos en la práctica, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un proyecto donde lo que vamos a querer hacer es medir el crecimiento de los ingresos de las personas, ¿no? Entonces nos ponemos como objetivo hacer crecer los ingresos de las personas en un 10% anual, ¿ya? Entonces medimos en dos periodos, diciembre contra diciembre, diciembre del año 2020 versus diciembre del 2019. Nuestros datos son que hemos pasado de un ingreso de 1.000 bolivianos a 1.100 bolivianos. Entonces, dividimos 1.100 bolivianos entre 1.000 bolivianos y lo que nos va a dar el resultado es 1.1. Restamos menos 1 nos va a dar 0,1. Lo multiplicamos por 100 y eso nos va a dar una variación del 10%. Entonces ahí vamos a decir, los ingresos de las personas están creciendo en un 10% anual. Para el siguiente año, si queremos mantener la misma tasa de crecimiento, entonces tenemos que aumentar en 110 bolivianos ese ingreso. Y el nuevo ingreso tiene que ser de 1.210 bolivianos. Entonces eso nos va a mostrar cómo estamos haciendo crecer los ingresos a lo largo del tiempo para que podamos alcanzar la meta que estamos planteando respecto a la construcción de estos indicadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, dábamos un ejemplo, la tasa de variación de las exportaciones del país, ¿no? Otro tipo de indicador, por ejemplo, como el que ya hemos trabajado, es la tasa de desempleo urbana, ¿no? Acá lo que hacemos es relacionar la cantidad de trabajadores que buscan trabajo y no pueden conseguir trabajo dividido entre el total de la población económicamente activa. Mediante ese mecanismo, lo que vamos a hacer es establecer una relación, en este caso, la tasa de desempleo de un determinado país. ¿Cómo puede convertirse esto en un indicador de planificación? Lo que vamos a decir es que podemos ponernos como objetivo el de alcanzar una determinada tasa de desempleo. Por darles una idea, si en estos momentos o para abril del 2020 la tasa de desempleo es del 7,3%, nosotros podemos ponernos como objetivo en un horizonte de 2 años llegar a una tasa de desempleo de 3%. Ahora, el conjunto de acciones que vamos a realizar para bajar precisamente esta tasa de desempleo es lo que corresponde al ámbito de la planificación. O sea, mediante la planificación, lo que vamos a hacer es establecer un conjunto de acciones que nos permita alcanzar el objetivo que nos estamos planteando en la construcción de estos indicadores, ¿no? Bien, sigamos. Puede haber también una forma de construir estos indicadores como una razón o promedio, tiempos promedio, costos promedio, ¿no? Por darles una idea, ¿no? Había algunos proyectos que me han presentado relacionados a mejorar el sistema de educación que teníamos en el país. Ahí, por ejemplo, lo que se puede construir es un sistema mediante el cual vayamos monitoreando cuánto nos cuesta cada alumno, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es dividir, por darles una idea, eh, la cantidad de graduados que tengamos como bachilleres respecto al presupuesto que destinemos al pago de los maestros o a los costos relacionados a la educación. Entonces, ahí vamos a calcular cuánto nos cuesta anualmente cada bachiller, ¿no? Ahora, si queremos calcular con precisión, podemos establecer el costo de 12 años de educación. Entonces, ahí vamos a sacar indicadores como que cada bachiller nos cuesta $15,000 al Estado, a los impuestos.
¿Por qué eso es importante hacerlo? Porque eso nos permite establecer mejor. Bien, mil disculpas. Entonces, ¿cómo es que construimos este indicador? Entonces decimos, por decirles, $15,000 nos cuesta la formación de cada bachiller. Entonces, con ese indicador empezamos a hacer las comparaciones. ¿Cuánto cuesta en los países de América Latina y cuánto cuesta en el mundo? Y así podemos encontrar, por ejemplo, no sé, en otro país puede costar únicamente $6,000, ¿no? Entonces, mediante la comparación de los indicadores, lo que podemos hacer también es empezar a generar críticas y cambios a la política educativa que estamos realizando, ¿no es cierto? Por darles una idea, tras el último anuncio que ha hecho el gobierno de la clausura del año escolar, en realidad nuestros indicadores van a bajar, ¿no es cierto? Porque los sueldos se van a seguir pagando. Sin embargo, no va a haber formación, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, es un tremendo error, ¿no? Porque como hemos visto, la construcción de indicadores no solo tiene aspectos cuantitativos, sino también tiene aspectos cualitativos. Y eso es importante trabajarlo, ¿no? O podemos trabajar, también he visto ahí algunos otros proyectos de carácter productivo. Por darles una idea, podemos construir un indicador respecto a los tiempos de transporte que se utilizan para entregar los productos, ¿no? Pongamos que desde la fábrica el, cada producto se entrega en 45 días, ¿no? Y eso nos puede dar un indicador también respecto a que algo está fallando, porque en realidad nuestros beneficiarios, los que van a utilizar el servicio, van a requerir que esos productos se entreguen en tiempos promedios inferiores a los 15 días, ¿no? Y si nosotros estamos haciendo en 45 días, no está funcionando, ¿no? Para dar una idea, especialmente eso es muy cierto en países como los nuestros, en un país como Bolivia, porque nuestra producción después de hidrocarburos y minerales está centrada en lo que significa todo lo relacionado a productos agrícolas. Entonces, estos productos agrícolas tienen determinados tiempos en los cuales se tiene que realizar las entregas programadas, ¿no? Entonces, si hay estos tiempos,
eh, ya podemos empezar a medir, esto es muy claro, por ejemplo, en la producción de plátano, de bananas, que es un producto de exportación de Bolivia, ¿no? De hecho, es uno de los principales productos de exportación a la Argentina. Entonces, podemos empezar a medir cuánto tardamos, cuáles son los principales problemas que hay que atacar, qué es lo que hay que mejorar respecto a la producción que estamos realizando, en fin, eso nos permite mejorar. ¿Cuál es la idea de todos estos indicadores? Tal como hemos indicado, la idea es gestionar. No se puede gestionar aquello que no se puede medir. Y ese es el mensaje en relación a este tipo de indicadores, ¿no? Pero sigamos avanzando porque no son los únicos, ¿no? También podemos establecer en estos indicadores, eh, establecer una sumatoria de todos los tipos de solicitudes que tengamos. O sea, el tipo de solicitud uno más el tiempo de solicitud 2 más el tiempo de solicitud N, ¿no? Y lo dividimos entre el total de solicitudes tramitadas. Entonces, la sumatoria de tiempos de tramitación de cada solicitud nos va a dar el tiempo promedio por solicitud, ¿no? Tal como alguna vez les había indicado, si de pronto estamos respondiendo en 6 meses una solicitud, entonces el servicio que estamos construyendo no es el más eficiente. Pero si por otro lado tenemos tiempos de respuesta que no superan los 2 días, entonces lo que está ocurriendo es que nuestros tiempos son bastante eficientes. Ahora, eso se nota fundamentalmente en ya la construcción, ya el establecimiento de buenos canales de atención. Y esto en la función pública es algo esencial, ¿no? Por dar una idea, ahora el tiempo promedio que uno tarda en renovar un carnet de identidad no pasa de la hora, 2 horas, póngale, ¿no? Pero antes eso fácilmente podía realizarse en una semana o incluso 2 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando estaba a cargo de la Policía Nacional, el trámite de carnets, lo que ocurría es que el Cardex era elaborado en forma manual, ¿no? Y tenían que ir a buscar en archivo el Cardex, etcétera, ¿no? Con el uso de la tecnología, eso de los Cardex manuales es ya una antigüedad, ¿no? De hecho, en realidad, por ejemplo, en varios países se está llegando a realizar todos estos trámites en forma totalmente digital y de tal manera que la gente únicamente tenga que escribir un correo electrónico, ¿no? Lógicamente con todas las medidas de seguridad, etcétera, y el documento le llega a uno por DHL, ¿no? Por correo, y lo recibe en su casa el documento relacionado a al, al trámite que se está realizando, ¿no? Entonces, de esa forma, otros países, por ejemplo, ya están yendo mucho más allá, ¿no? Están planteando que ya no es necesario ni siquiera el documento, ¿no? Porque todos los trámites ya se realizan mediante sistemas biométricos. Esto es que una cámara es capaz de reconocer el rostro más una huella digital e inmediatamente ya reconocen todos los datos relacionados a los trámites que se puedan realizar, ¿no? Incluso hay algunas oficinas, especialmente universidades, que están realizando este tipo de situaciones. Denme un segundito, por favor.
Entonces, eso lo que nos va a permitir es establecer un mecanismo mediante el cual vamos a poder mejorar la calidad de atención al público, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hay tanto interés en mejorar? Porque las modernas administraciones públicas continuamente tienen que mejorar para brindar mayor calidad de vida, ¿no? A ver, les voy a indicar una experiencia muy interesante que se hace con estos instrumentos, ¿no? Ustedes saben que en todas las carreteras, en todas las ciudades hay problemas de embotellamiento, ¿no? Entonces, una época se ha pensado en solucionar esto eh, construyendo autopistas grandes, ¿no? 8 carriles, 10 carriles por lado. Pero ahí lo que ocurría era que el embotellamiento se multiplicaba por 10. Entonces, ¿qué han hecho algunas ciudades? Algunas ciudades se han dado cuenta que hay una relación entre el tiempo que la gente está dispuesta a pasar en un embotellamiento y el costo, ¿ya? Entonces, de esa manera es que en vez de que los 10 carriles se embotellen, se hace un análisis microeconómico, ¿no? Para eso sirve la microeconomía. De tal manera que calculemos cuánto uno está dispuesto a pagar por su tiempo y cómo se lo aplica. Entonces, los 10 carriles, 5 carriles funcionan como siempre, tienen costo cero, pero los otros 5 carriles empiezan a tener un costo. Por darles una idea, ¿no? El sexto carril cuesta 10 bolivianos. El séptimo carril cuesta 15. El octavo carril cuesta 20. Y el décimo carril cuesta 40 bolivianos, ¿no? Y se establece una regla que si te pasas entre carriles, la multa va a ser 300 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Si tú estás muy apurado y realmente no estás dispuesto a estar en el embotellamiento, te pasas al décimo carril y pagas los 50 bolivianos que te cuesta ese carril. ¿Me entienden? Ahora, si digamos, te intentas pasar de listo y te cambias de carril, entonces las cámaras registran ese movimiento y a tu correo electrónico te llega la multa de 300 bolivianos. Entonces, ¿cómo es que se construye todo esto? Se construye mediante estos sistemas que permiten mejorar los estándares de vida de la población, ¿no? En realidad, las modernas administraciones públicas lo que tratan más bien es de que todo el servicio, todas las cosas mediante las cuales atienden a sus usuarios, les permiten establecer una mejor atención. Por ejemplo, podemos utilizar el promedio de alumnos por profesor de educación media. Entonces, vamos a sumar el total de alumnos de educación media en el año sobre el total de profesores de educación media en el año T. Ya eso nos va a dar el total de alumnos promedio por profesor. ¿Por qué este indicador es importante? Porque eso nos va a dar la medida de a cuántos alumnos está atendiendo cada profesor. ¿Por qué esto es importante? Porque no se olviden que hay indicadores que nos permiten saber si el proceso enseñanza-aprendizaje se está llevando con el necesario cuidado. De esta manera, por ejemplo, hay algunos pedagogos que plantean que en realidad un aula no debería pasar de los 20 alumnos. ¿Por qué no de los 20 alumnos? Porque eso permite que haya un proceso de formación personalizada para cada alumno. Cuando, digamos, tenemos aulas con 100, 120 estudiantes, ya es difícil hacer el seguimiento
a cada uno de los estudiantes. Entonces, en esos casos, el mejor camino es reducir la cantidad de estudiantes promedio. ¿Y mediante qué mecanismo? Mediante la contratación de mayores profesores, ¿no? Ojo que no se olviden, estos indicadores tienen que combinarse siempre con los indicadores de calidad, ¿no? Porque muchas veces se puede tomar la determinación de reducir los costos, pero se reducen estos costos sin tomar en cuenta cuál va a ser la calidad con la que se va a ofrecer el servicio, ¿no? Por darles una idea, de pronto podemos ver que tenemos un alto costo por trámite, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, para reducir este alto costo por trámite, es simplemente despedir gente. Pero si se dan cuenta, esa no es una solución, porque si despedimos gente, lo que va a ocurrir es que evidentemente vamos a bajar el costo, pero vamos a bajar también la calidad en la atención de lo que estamos haciendo. Y eso se va a convertir a la larga en un problema, ¿no? Bien. También otro tipo de indicadores corresponden a los índices, ¿ya? Los índices permiten medir la evolución de una variable en el tiempo a partir de un valor base, ¿no? Más o menos para irles adelantando lo que vamos a ver el día viernes en relación a la construcción de los indicadores directamente para los planes, los programas que ustedes están diseñando. Esta, por ejemplo, podría ser una forma muy interesante de construir los índices, ¿no? De los indicadores. Un índice permite medir la evolución de una variable en el tiempo a partir de un valor base. ¿Ya? Repito, permite medir la evolución de una variable en el tiempo a partir de un valor base. Entonces, generalmente, ese valor base es igual a 100. ¿Cómo se lo hace? Vamos a ver, por ejemplo, el índice de remuneraciones. El promedio anual de remuneraciones del año base es igual a 5,000, digamos 5,000 bolivianos. El promedio anual de remuneraciones en el año T es igual a 5,350, ¿no? Entonces, notan, cuando hacemos planificación, nos interesan bastante los indicadores porque mediante el uso de estos indicadores es que podemos saber si estamos avanzando o estamos retrocediendo, ¿no? Entonces, el índice del año base va a construirse dividiendo el valor del año base entre el mismo valor del año base y multiplicándolo por 100. En el ejemplo que les estoy dando, 5,000, vamos a dividirlo entre 5,000. Eso nos va a dar 1. Eso lo vamos a multiplicar por 100 y eso nos va a dar un valor igual a 100. Ahora, el índice del año T vamos a calcular como el valor del año T dividido entre el valor del año base multiplicado por 100. Y eso nos va a dar un valor de 107. Si notan, por ejemplo, aplicando la tasa de crecimiento, si dividimos 107 entre 100, nos va a dar 1,07. Si eso le restamos menos 1, nos va a dar 0,07. Luego eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar el valor de 7. Ese 7 no es otra cosa que la tasa de crecimiento de las variables, en este caso de las remuneraciones. Entonces vamos a decir que si el promedio anual de remuneraciones pasa del año 2018 de 5,000 al año 2019 a 5,350, entonces lo que tenemos es una tasa de crecimiento del 7%, ¿no? Entonces, mediante este mecanismo es que se construyen los
índices que requerimos en el marco de las herramientas que estamos utilizando pues para la planificación, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podemos calcular si el promedio anual de remuneraciones en el año T más 1, o sea, en el siguiente año, no se olviden, tenemos el año base, el año T y el año T más 1, ¿no? Va a ser igual a 5.885. Entonces, hacemos la misma operación, dividimos 5.885 entre 5.000 por 100 y eso nos va a dar 117.7, ¿no? Y de esa manera podemos ver la evolución del índice a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, para darles una idea de una aplicación práctica respecto a lo que le estoy diciendo, esta es la forma en la que se calcula el índice de precios al consumidor, ¿ya? El año base, por ejemplo, de nuestro actual IPC, de nuestro actual índice de precios al consumidor, es el año 2007, ¿ya? Entonces, con esa variación que se está realizando del índice de precios al consumidor, es que podemos calcular cuál es el valor de la inflación. La inflación no es otra cosa que la variación de ese índice de precios al consumidor. Entonces, sobre la base de lo que les estoy enseñando, ya ustedes saben cómo calcular el valor de un índice, ¿no? A ver, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda para que podamos tener clarito cómo se calculan los índices, ¿no? Voy a abrir los micrófonos para que este concepto quede clarito. Para el día viernes, preparen si es que hay alguna duda respecto a la construcción de estos índices, ¿no? Vamos a hacer algunos cálculos, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular el promedio anual de remuneraciones del año N. El índice del año N va a ser igual al valor del año N dividido entre el valor del año base multiplicado por 100, ¿no? Podemos ver algunos ejemplos de indicadores de actividades, el porcentaje de cumplimiento del plazo normativo para la atención de las solicitudes dictaminadas por los fondos de aseguramiento. Vamos a suponer que tenemos un programa de apoyo a los fondos de aseguramiento agropecuario. Estos fondos de aseguramiento agropecuario funcionan como los seguros. Si, digamos, uno pierde el seguro en una gestión, entonces, perdón, si pierde la cosecha en una gestión, entonces el seguro le paga, ¿no? Nosotros tenemos acá una modalidad de seguro que paga más o menos 1.000 bolivianos por hectárea perdida, ¿no? Entonces, ahí el porcentaje de cumplimiento del plazo normativo se va a calcular mediante la siguiente fórmula. El total de solicitudes dictaminadas dentro del plazo en el año T sobre el total de solicitudes dictaminadas en el año T multiplicada por 100. Entonces, acá no solo vamos a fijarnos en el total de solicitudes dictaminadas, sino vamos a ver, y ahí se empieza a introducir
el tema de la calidad. Vamos a decir si esas solicitudes han sido realizadas dentro de los plazos correspondientes, porque si no han sido realizadas dentro de los plazos correspondientes, entonces eso quiere decir que no han sido las más adecuadas, ¿no? La unidad de medida es el porcentaje, el sentido de medición es el ascendente. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión es la eficacia. ¿Por qué es importante establecer cuál es la dimensión? Porque va a estar relacionado con algún tipo de dimensión de los indicadores, ya sea eficiencia, eficacia o economía, ¿no? Por ejemplo, podemos ver también el porcentaje de proyectos validados con relación al total de proyectos recibidos completos. Podemos tener un programa de coinversión social. Un programa de coinversión social, por ejemplo, es el que tiene la unidad de proyectos especiales dependientes del Ministerio de la Presidencia, o podemos ver también otro tipo de programas que se vayan efectuando a lo largo de la gestión, por ejemplo, el FPS, el Fondo Productivo y Social, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Cuando se habla de coinversión, cuando distintos niveles del Estado establecen una estructura mediante la cual puedan trabajar en forma conjunta para realizar un determinado proyecto. ¿Cuál es la unidad de medida? No es otra que el porcentaje y el sentido de medición es ascendente. La dimensión es la eficacia, ¿no? Podemos tener también ejemplos de indicadores de componentes, ¿no? No deben olvidar, como les he explicado, para alcanzar el propósito de un programa o de un proyecto, lo que se tiene que hacer es establecer los componentes o productos que se piensan alcanzar en una determinada gestión, ¿no? Entonces, eso es muy importante establecerlo para que se sepa cuál es el mecanismo que se está utilizando. Y ahí lo que podemos establecer como indicadores de componentes es el porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y mejoramiento. Ahí lo que vamos a tener, por ejemplo, es un programa de ahorro y subsidio para la vivienda. En este caso le podemos poner un nombre, tu casa, y la fórmula va a ser el total de familias beneficiadas con el subsidio modalidad de ampliación y mejoramiento en el año T sobre el total de familias que postulan al subsidio modalidad de ampliación y mejoramiento en el año T multiplicado por 100. Entonces, en la planificación, lo que vamos a decir, este indicador, por darles una idea, nunca debe ser inferior al 60%. ¿Por qué nos interesa de que este indicador no sea inferior al 60%? Porque eso nos va a permitir establecer cuál es la eficacia del programa, ¿no? Si digamos nosotros ponemos una meta del 60% y el primer año el indicador nos arroja un dato del 5%, eso quiere decir que hay un margen entre lo que efectivamente está pasando en la realidad versus la programación. Ese 55% nos está indicando que algo está fallando en la programación, ¿no? A ver, un poquito para provocarlos en el tema de la discusión. Por ejemplo, podríamos establecer un indicador respecto a el proceso de formación de los estudiantes de quinto año de la carrera de economía. Entonces podemos construir un indicador y decimos, vamos a relacionar el total de estudiantes que manejan competentemente las herramientas de la economía versus sobre el total de graduados o de egresados. Entonces empezamos a medir, ¿no? Mediante test podemos medir, digamos, el grado de conocimiento que tengan de macro, de microeconomía, de planificación, de presupuestos, de elaboración de proyectos, construcción de flujo de cajas.
manejo de las herramientas de la matemática financiera y hacemos un test a todos los graduados, a todos los egresados, y ahí vamos a saber si es que son o no son competentes respecto al manejo de las herramientas, ¿no? Entonces, si nos sale, si nuestra meta es que al menos el 80% tengan las competencias para la construcción o para el manejo de todas las herramientas de los economistas, pero resulta que únicamente el 5% ha aprendido o sabe manejar estas herramientas, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, de esa manera es que se construyen estos indicadores. Por ejemplo, podemos también calcular el costo promedio del sistema pozo-equipo electromecánico de bombeo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, tenemos un programa, se puede llamar el programa de uso eficiente del agua y la energía eléctrica. ¿Cuál va a ser nuestra fórmula de cálculo? Sumatoria del costo de cada sistema, un pozo electromecánico de bombeo instalado en el año T, dividido entre el total de sistemas pozo equipo electromecánico de bombeo instalados en el año T. Entonces, lo que vamos a tener es una medida, que en este caso se va a medir en pesos, pueden ser bolivianos. El sentido de la medición debería ser descendente. ¿Por qué hablamos de un sentido de la medición? Porque eso nos da una idea de hacia dónde estamos apuntando, ¿no es cierto? Por darles una idea, tenemos un programa de mejora de los ingresos del Valle de Colcapirgua en un periodo de 5 años. Entonces, nuestro indicador lo que nos tiene que mostrar es que el proyecto, el programa que estamos llevando adelante, entonces tiene la capacidad de ir aumentando los ingresos de la gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos midiendo el costo promedio de la construcción de estos sistemas de pozo de equipo electromecánico, tendría que ser descendente. ¿Por qué tiene que ser descendente? Porque eso nos va a mostrar que aquello que estamos estableciendo funciona, ¿no? Si ustedes quieren, todas estas herramientas lo que nos permiten es lograr una alta eficacia y eficiencia en la ejecución de los programas y los proyectos. Para eso sirve la planificación, porque si no lo hacemos, entonces lo que va a ocurrir es que se van a adquirir una gran cantidad de cosas que no van a tener mayor utilidad, ¿no? Y eso es lo que en muchas ocasiones nos ha pasado en el país, que no se han invertido bien los recursos y por lo tanto no se han alcanzado los objetivos que originalmente se habían planteado, ¿no? Bien, no sé si hasta ahí hay alguna duda, ¿no? Me gustaría quedar acá para que tampoco los compañeros que no han podido asistir no puedan también plantear sus preguntas, ¿no? Entonces, abro la sala por si alguien tiene alguna duda o desea hacer algún comentario. Bien, muchas gracias. Entonces ahí quedaríamos y nos vemos en la siguiente clase, por favor. Gracias.